Muy buenos días, queridos estudiantes del Colegio Ingenieros Uni de Borán. Vamos a continuar con nuestra clase del día de hoy, que corresponde al tema de aplicaciones de circuitos en serie y en paralelo, ¿no? A ver, de manera resumida, vamos a hacer la parte teórica, donde acá presentamos un circuito eléctrico, ya que tenemos aquí una pila, ¿no? Que nos va a brindar este fluido eléctrico a este foquito que está acá. A este foquito, al momento de poder representar de otra manera, podemos decir que viene a ser la resistencia, ¿no? Este circuito eléctrico se puede representar de dos maneras, ya sea en serie o en paralelo, ¿no? Veamos primero cuándo es en serie. Será en serie cuando se dan los foquitos de manera consecutivas, uno a continuación de otro, ¿no? Por ejemplo, acá tengo un cable de manera única, acá tengo un foquito, otro foquito y otro foquito. Ese foquito, si yo lo quiero representar de la siguiente manera, vendría a ser una resistencia, uno, otra resistencia y otra resistencia. Entonces, al estar de esta manera decimos que el circuito está en serie. Si está en serie, la resistencia equivalente simplemente se sumará R1 más R2 más R3 y así sucesivamente. Si hubiera más resistencia, la sigo sumando. Entonces, cuando está en serie, ¿qué hacemos? Simplemente sumamos. Muy bien. Vamos en la parte B. En paralelo. ¿Cuándo se dice que está en paralelo? Se dice que está en paralelo cuando los foquitos se acomodan de manera paralela. Por ejemplo, así, miren, ve. Nosotros sabemos que por el curso de geometría, ¿no? Cuando dos rectas están en paralelas, ¿no? Es cuando no se pueden intersectar, ¿no? Algo similar, por ejemplo. Tenemos un foquito, otro foquito y otro foquito. Y hemos dicho que este foquito al final se representa como una resistencia, ¿no? Este foquito será la resistencia 1, este otro foquito la resistencia 2 y este otro foquito la resistencia 3. Si yo quisiera hallar la resistencia equivalente, digo, utilizamos la siguiente fórmula, ¿no? La inversa de cada resistencia, ¿no? Es igual a ¿quién? A la inversa de R1 más la inversa de R2 más la inversa de R3 y así sucesivamente si hubiera más resistencias. Pero esto que está aquí es cuando hay de 3 a más. Hay una forma práctica cuando solamente tenemos dos resistencias y el circuito está en forma paralela, ¿no? ¿Qué hacemos? Mira, ve, por ejemplo acá tenemos un circuito en paralelo, pero solamente hay dos resistencias. Esta es la forma más práctica. Arriba multiplicamos la resistencia y abajo lo sumamos. Nada más, así sencillo. Arriba se multiplica R1 por R2, entre y abajo se suma R1 más R2. ¿Ya? Vamos a empezar a ver a, a saber de qué manera es unidad de la resistencia en el sistema internacional. La unidad en el sistema internacional de la resistencia es ohm. ¿Y qué es ohm? Ohm se representa como una herradura. Ya, ohm es un físico, ¿no? En honor, así como Newton es la unidad de la fuerza, en honor a un físico se coloca esa unidad. A ver, niños, vamos a ver la pregunta número uno. A ver, aquí en el libro, vamos a ver la pregunta número uno. No lo he copiado ya porque simplemente es un texto. La pregunta número uno dice así. A ver, cuando encontramos resistencias consecutivas, decimos que están en... Eso está acá, mira, ve. Mire por acá. Cuando encontramos las resistencias de maneras consecutivas, ¿a qué se refiere? A que el circuito está en serie. Entonces vamos a responder acá. Está en serie. Listo. Ya está. ¿Qué dice la pregunta número 2 de acuerdo a su libro? Cuando existen resistencias en paralelo, estos están en... Si los... Si las... Mira, a ver, si están en paralelos, ¿en qué está? En paralelo. Su mismo nombre lo dice. En paralelo. Estamos respondiendo. En paralelo. Listo. Dejamos el libro por un momento. Y ahora sí nos vamos a la pregunta número 3. Miren, niños. En la pregunta número 3 dice determinar la resistencia equivalente. Miren, ve. Es un solo alambre
entonces decimos que este circuito está ¿en qué? Está en serie. Si está en serie, la resistencia equivalente, profesor, ¿cómo se halla? Simplemente se suma las resistencias. Sería 3 más ¿quién? Más 8 más 2. O sea, ¿me sale cuánto? 13. Pero ¿cuál es la unidad de la resistencia? Ohm. Se pone en forma de una herradura, ¿no? Listo. O sea, cuando está en serie, solamente se suma. Profesor, ¿cómo está acá? Ah, acá está en paralelo, mira, ve. Acá este circuito está en paralelo. Profesor, utilizamos esta que está acá. No, pues, ¿por qué no, profesor? Porque cuando hay dos resistencias, mejor utilizo la que está acá, la forma simplificada. Arriba se multiplica la resistencia y abajo se suma. A ver, profesor, ¿cómo sería? A ver, sí, mira, a ver. La resistencia equivalente, arriba se multiplica R1 por R2. Esto se multiplica con él. Sería 20 multiplicado por 5. ¿Qué se hace abajo, profesor? R1 más R2. Ah, abajo se suma. 20 más 5. 20 por 5 es 100. Y abajo se suma 20 más 5 es 25. Y eso me sale 100 entre 25 sería 4. ¿4 qué? Herradura. ¿Qué es herradura? Ohm. Ahí está, ¿ves? Profesor, la 5. Miren, ve. La 5 es un solo alambre que va extendido. Entonces, ¿de qué manera está, profesor? Ah, está en serie. Y si está en serie, ¿qué se hace? Se suma. La resistencia equivalente es igual a ¿quién? A 8 más ¿quién? Más 6 más 1 más 3 más 4. Entonces lo sumo, pues, ¿no? A ver, 8 más 6, 14. Más 1, 15. Más 3, 18. Más 4, 22. ¿22 qué? Herradura. O sea, 22 ohm. Vamos con la pregunta número 6. Profesor, la 6 está chueco. Ah, está chueco. Pero es un solo alambre, pero si no simplemente que está doblado. Entonces, esto también es en serie. No entiendo, profesor. Claro, al final este alambre que está acá es como el que está acá. ¿Por qué, profesor? Claro, porque mire, si este alambre yo lo enderezo acá, sería uno solo derechito. O sea, entonces eso quiere decir que está en serie. Entonces digo que la resistencia equivalente, si está en serie, simplemente se suma, pues 4 más 6. 4 más 6 sería 10, ¿qué? 10 herradura, o sea, 10 ohm. ¿Viste? ¿Ves? Mientras que esto que está acá si no está en serie. Esto está en paralelo. Profesor, ¿por qué? Así tú lo estires esto que está acá, esto no se va a hacer uno solo. Están en paralelo. Entonces, ¿qué hemos dicho? La forma práctica, pues no. La forma práctica dice que arriba se multiplica 6 por 3 y abajo ¿qué se hace? Se suma, se suma. Eso simplemente se hace cuando hay dos resistencias, pero si hubiera más ya no se hace eso ya. Arriba se multiplica y abajo se suma. 6 por 3, 18. Abajo se suma 6 más 3, 9. Y yo divido sería 18 entre 9, 2. ¿2 qué? 2 herraduras. ¿Pero qué es la herradura? Ohm. En la pregunta 8 y 9 se responde de acuerdo al asterisco. ¿Qué dice el asterisco? Decir si está en serie o en paralelo. A ver, esto que está acá está en serie o en paralelo. Es un solo alambre que está doblado. O sea, esto está en serie. Y esto también está en serie, profesor, porque está solamente uno solo. Serie. A ver, vamos a leer la pregunta número 10. Ya no es copiado la pregunta. A ver qué dice la 10. Sacó el libro. A ver. ¿Qué dice la 10? A ver. La unidad de la resistencia eléctrica es la unidad, niños. La unidad. La unidad de la resistencia eléctrica. ¿Cuál es? Ya le hemos dicho cuál es. Es ohm. ¿Y eso con qué símbolo se representa? Con una herradura. Listo, ya está. Vamos con la pregunta número 11. 11. Calcule la resistencia equivalente. A ver, niños. Esto que está acá estará en serio o en paralelo. Mira, ve. En paralelo, ¿no? Paralelo. Paralelo.
Colocamos acá. Si está en paralelo, hay dos resistencias. ¿Qué hemos dicho cuando hay dos resistencias? Arriba se multiplica y abajo se suma. La resistencia equivalente. Arriba se multiplica 20 por 5. Y abajo se suma 20 más 5. 20 por 5 es 100. 20 más 5 es 25. Y yo divido 100 entre 25, me sale 4. ¿4 qué? 4 ohm. 4 herradura. La 12, mire, ve, también está en paralelo. Colocamos acá. Está en paralelo. Si está en paralelo y solamente hay dos resistencias, utilizamos la forma simplificada, ¿no? ¿Cuál es? Arriba se multiplica 12 por 6 y abajo se suma 12 más 6. 12 por 6, ¿cuánto es? 72. Y abajo es 12 más 6, 18. A ver, ¿cuánto sale a ver ahí? A ver, sacamos novena. A ver, novena sería 8. Novena sería 2. 8 arriba y 2 abajo. Sería 4. ¿4 qué? Herradura. Listo, niños. ¿Ves? Eso es todo con respecto a esta clase que estaba faltando de la semana pasada. Bien, chicos, eso es todo. Nos vemos la siguiente clase. Cuídense mucho.